Cuando el amor del Padre es algo ajeno a nosotros, a nuestra naturaleza, entonces tenemos muchas fisuras en la relación con Dios y se nos dificulta conocerlo, amarlo, se nos va a dificultar obedecerlo. Por eso es dramáticamente importante que cada uno procure encontrarse verdaderamente con el Padre. Y Dios tiene muchas formas en las que va a revelarse a nosotros como Padre. Y hay momentos donde el Señor permite circunstancias adversas y dolorosas para abrir un gran espacio en el corazón nuestro y que de esa manera podamos tener un encuentro glorioso con el Padre. Entonces, amados, es definitivo que cada uno, sin excepción, tenga un encuentro con el Padre. Porque cuando lo hacemos, entonces vamos a experimentar de tal manera un amor tan glorioso, tan extraordinario, tan sublime, que el corazón va a estar satisfecho, que el corazón va a sentirse en gozo, en paz, en completa plenitud. Vamos a escuchar un precioso testimonio en este día de cómo una persona preciosa del Señor fue llevada paulatinamente a ese encuentro glorioso con el Padre. Y cómo, aún circunstancias demasiado difíciles, abrieron ese espacio en el corazón. Andrea Suárez va a estar compartiendo con nosotros en esta mañana. Bueno, muy buenos días para todos. Para quienes no me conocen, mi nombre es Andrea Suárez Salazar y el día de hoy quisiera compartir con la iglesia mi testimonio y la manera en la que el Señor ha venido revelando su corazón de Padre a mi vida durante estos 16 años que he venido caminando con Él. Yo estoy muy agradecida con el Señor por la oportunidad que me da de compartir mi historia nuevamente después de mucho tiempo, y yo espero que todo lo que les vaya a contar el día de hoy sea de mucha bendición y de mucha edificación para la iglesia, porque el estar parada hoy aquí es solo posible por la obra de la cruz y solo posible por el amor que yo he experimentado de parte de mi papá, que es mi papá Dios. Pensando en esta intervención, yo decidí titularla El triple abrazo del Padre, porque para mí el concepto del abrazo ha sido profundamente revelador. Y en primer lugar me gustaría hacer referencia a 5 heridas que están asociadas con la paternidad y que yo sentí en mi ser interior hace muchos años o que he venido sintiendo durante mucho tiempo hasta que el Señor me sanó. Y también quiero hablar de las 5 cosas que Dios hizo para traer sanidad a cada una de esas heridas. Las heridas de las cuales yo les quiero hablar son rechazo, abandono, separación, olvido y orfandad. Yo fui una niña rechazada desde el vientre de mi madre por mi papá, porque cuando mi mamá quedó en embarazo, mi papá la rechazó y la dejó. No fui una niña ni planeada ni deseada, ella era adolescente y mi llegada, digamos, a la tierra fue una sorpresa para todos y fue algo muy doloroso para la familia de mis abuelos, que su hija hubiera quedado en embarazo. No obstante, cuando nací, pues obviamente fui muy aceptada por mi familia materna, por mis abuelos, por mi mamá.
Ellos se aseguraron de darme mucho cariño y mucho cuidado, pero mi papá me rechazó desde el vientre. Primera herida, rechazo. Cuando yo tenía 19 meses de nacida, mi papá llamó a mi mamá y acordaron una cita en un parque en Chinchiná para conocerme. Mi mamá me llevó en brazos, mi papá me conoció y seguramente se sintió tocado en su corazón porque a partir de ese momento decidió irse a vivir con mi mamá y conmigo para tratar de establecer una familia. Después de 2 años las cosas, bueno, no funcionaron muy bien y mi papá regresó con mi mamá y conmigo y nos dejó en la casa de mis abuelos. Segunda herida, abandono. Él se fue y me dejó allí con mi mamá, en la casa de mis abuelos. Bueno, después mi mamá se casa, tiene su esposo, tiene a mi hermano y yo continúo viviendo con mis abuelitos, con una tía. La segunda aparición que hace, digamos, mi padre en mi vida es a la edad de 9 años. Él llama a mi abuela, quiere reconocerme como su hija, porque hasta ese momento mi nombre es Andrea Salazar. Y digamos que viene, me lleva a una notaría, me reconoce, me pone el apellido Suárez y fue algo muy difícil. Yo honestamente sentí que mi identidad había cambiado porque ese apellido no me pertenecía, no era yo. Y tuve muchos conflictos en el colegio para comenzar a firmarme Andrea Suárez Salazar, porque yo rechacé el apellido de mi padre por cuanto él nunca había estado ahí, como mis abuelos y como mi mamá, y mi tía y mi hermano, y bueno. No obstante, ese fue el inicio de un tiempo distinto, porque mi papá empezó a venir más seguido a Manizales a visitarme, a hacerme invitaciones, me llevaba mucho a piscina. Y para un niño eso es fabuloso, ¿cierto? Que llegue el papá y lo lleve a piscina, es maravilloso. Y me tomaba muchas fotografías. De hecho, el sueño de él era que yo me convirtiera en modelo. Y bueno, como ya ven, no lo cumplí. No le cumplí el sueño a mi papá. Pero bueno, me hacía lucir, posar, bueno, con muchas cosas. A la edad de 16 años, bueno, eso se extiende por unos 7 años más o menos. Y bueno, pasan muchas cosas en esa relación, fracturas, bueno. Cuando yo tengo 16 años, yo me encuentro con mi papá en un lugar y tengo una conversación bastante desafortunada, dolorosa y muy inesperada. Porque mi papá me propone un trato. Y él me propone separarnos y olvidarnos. Y pues eso fue muy sorpresivo. Yo no pensé que él me fuera a decir algo así. Entonces, él me dijo textualmente, yo me voy a olvidar de que tengo una hija y yo quiero que tú te olvides que tienes un padre. Entonces, pues yo me quedé como mirándolo, impactada por esa propuesta y pues yo le dije, bueno, está bien, tú lo propones y me parece un trato razonable. Y así fue como fui herida con esa tercera herida, que es ¿cuál? Separación. De una manera inconsciente, seguramente no intencionada, no planeada por mí, entró esa herida de la separación total y definitiva que él me propuso. Y fue así como estuvimos separados
durante más o menos 2 años, hasta la edad de 18 años. Esos 2 años yo siento como si hubiera vivido en el pacto del olvido. Esa fue la cuarta herida, el olvido. Él se olvidó por completo y yo también, porque yo le hice caso, yo obedecí ese pacto. A la edad de 18 años yo tengo un sueño. El Señor no se había revelado todavía completamente como Padre a mi corazón, pero hoy en día yo siento que ese sueño me lo dio el Señor, a pesar de que no hubiera sido consciente de él. Cuando yo tengo 18 años, tengo un sueño en el cual yo voy a un lugar y llamo a mi papá y lo perdono y también le pido perdón. Y le digo que no está bien que nosotros no hablemos, que no tengamos una relación. La verdad es que esa conversación fue como muy rara, porque cuando recién él me contestó el teléfono, pareciera que se hubiera enmudecido toda voz. Él no quería como responder, él estaba muy impactado con mi llamada. Y finalmente, después de perseverar en el silencio y haberme quedado ahí hasta que mi papá me respondiera, me dijera algo, que pasaron muchos minutos, no sé cuánto tiempo pasó, pero yo era en la línea esperando algo, él tiene que decir algo en algún momento. Finalmente él rompió el silencio y... Perdón. Y me habló y me dijo que si podía venir a Manizales para hablar personalmente, y yo le dije que sí. Y él vino, nosotros hablamos, y yo pienso que ese fue el inicio de un periodo de restauración de un año muy lindo que yo tuve con mi papá. Yo creo que fue la mejor época, el mejor año que yo tuve con mi papá, porque en ese entonces pues yo ya podía conversar con él cosas como más personales, podía contarle como cosas, nos expresábamos como libremente y fue un tiempo muy bonito, fue un año muy especial, desde los 18 hasta los 19 años. En junio del año 2005, a mí me invitan a pasar unas vacaciones en los llanos y yo viajo con mi hermano y viajo con un hombre que para ese momento fue o era una figura muy, pero muy paternal para mí. Él trabajaba como juez allá en los llanos y una de las noches que estamos allá en el hotel, él se acerca, él tiene algo extraño que yo no logro identificar y simplemente me dice, sígueme. Pues yo no entiendo muy bien por qué, porque ya era muy tarde en la noche, era hora de dormir, pero yo salgo del hotel y yo solo sé que tengo que seguirlo, a donde él vaya. Y él empieza a caminar por unas calles muy pantanosas y esa noche estaba lloviendo, bueno, eso fue una noche muy rara. Total que yo lo seguí como 3 o 4 cuadras y yo en medio de la oscuridad lo único que procuraba ver era como sus pisadas, donde pisaba él, como un lugar seguro para yo colocar también mis pies ahí y como no caerme en ese pantano. Y llegamos a la oficina de él, llegamos en esa parte, en esa corte donde él trabajaba, entramos a su oficina, él me sienta en el escritorio de juez, donde él trabajaba, toma el teléfono, marca y me pasa el teléfono. Y al otro lado del teléfono estaba mi mamá. Entonces, ella
me dice, hola mami, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y yo simplemente le digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dice, mamita, lo que pasa es que tu papá tuvo un accidente hoy y falleció. Ese fue un momento supremamente difícil. Ese fue un momento de shock. Yo la verdad no me imaginaba vivir algo tan repentino, tan complejo, tan inesperado. Yo recién había hablado con mi papá el día del padre, todo estaba bien, todo estaba bien. Y esa noticia me tomó bastante mal. Y tuve el primer estallido de llanto en ese lugar. Cuando yo me rompo a llorar, este hombre, este juez, lo que hace es que se agacha y me toma en esa silla y me abraza sin decir ni una sola palabra, pero yo sentí una cosa tan especial, pero tan especial, que yo lloré y lloré y lloré con una libertad increíble. Al día siguiente nosotros, bueno, hablando él con mi mamá, organizamos para comenzar ese viaje. Yo estaba a 2 horas de Yopal, es un viaje que en ese entonces podía durar tal vez 16, 18 horas en ese entonces. Y empiezo ese viaje y yo tengo muchas dificultades para venir. Cuestiones técnicas con el bus, con los tiquetes, con los pasajes, todas las dificultades que ustedes se puedan imaginar. De tal modo que ese viaje dura casi unas 40 horas. Mi mamita, ella muy linda, muy preocupada por mí, ella viaja de Manizales en bus para recogerme en Bogotá y devolverse a Manizales. Eso solo lo hacen las mamás, ¿cierto? Ese viaje en carretera para recoger a su hija y venirse. Pero bueno, bueno, las mamás son muy especiales, ¿cierto? Eso es amor. Entonces, nosotros nos vemos en Bogotá, me recibe, yo ya me siento segura, estoy con mi mamá y venimos en carretera para acá y a eso de las 5 de la mañana el bus se vara. Todos los problemas que había tenido a lo largo de ese viaje, ese fue como el último problema, que el bus se varó. Entonces yo giro y le digo a mi mamá, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Es como si algo no quisiera que yo llegara a Manizales, estoy cansada, yo quiero llegar ya, yo no había dormido nada. Mi mamá intenta calmarme, decirme que no, que todo va a estar bien, que tranquila, que ya vamos a llegar, etcétera, etcétera. Pero yo, en ese momento que el bus se vara, yo entendí que las cosas no iban a ser tan fáciles. Fue como una especie de convicción que yo tuve en ese momento. Finalmente yo llego a Manizales, voy al funeral, voy a Jardines y mi único deseo es hablar con mi hermana, porque mi mamá me había dicho que mi papá se había caído, pero yo no sabía cómo, en dónde, por qué, cuándo. Y mi papá, como era fotógrafo y camarógrafo profesional, en esa época no existían los drones. Ahora son una bendición porque uno pone a volar el aparatejo y se toma todo. No, a mi papá le tocaba contratar helicóptero, gracias, o le tocaba subirse en edificios muy altos para hacer tomas panorámicas y él era muy buen trabajador, él era muy perfeccionista, muy detallista en su trabajo, en sus fotos. Entonces, la supuesta caída, yo pensé que había sido algo así. Quién sabe mi papá dónde se subió, dónde estaba encaramado y sencillamente se cayó. A pesar de que él siempre tenía su equipo de arnés y tenía sus aparatos para hacer las tomas.
Cuando yo llego a ese lugar, pues yo hablo con mi hermana y yo le pregunto qué pasó. Entonces mi hermana se gira y me mira de una manera que yo jamás nunca he olvidado. Y ella me dice, ¿cómo así? Que tú no sabes lo que pasó. Entonces yo la miro y ahí quedo más impactada. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Entonces ella me dice, André, mi papá ya se quería ir. Entonces yo estoy como tratando de entender y ella me dice, es que él no se cayó, él se lanzó del 10º piso de ese edificio. Tenía 19 años, estaba en la universidad y eso, bueno, eso fue y hasta hoy, hablando aquí con ustedes, ha sido el dolor más salvaje que yo he sentido en toda mi vida. Yo nunca he tenido como palabras para explicar eso. Hasta ese momento mi corazón estaba roto con 4 cosas, 4 heridas, ¿las recuerdan? ¿Cuál era la primera? Rechazo. La segunda, abandono, separación y olvido. Yo ya tenía en mi corazón ese paquete de heridas. Mi corazón ya estaba roto, pero una cosa es tener el corazón roto y la otra es tenerlo hecho pedazos, hecho trizas. Y esa 5ª herida fue el tope. ¿Esa 5ª herida cuál fue? Orfandad. Esa herida fue el sello de las heridas, fue lo más doloroso que yo pude haber vivido. Hay muchísimos detalles de ese tiempo de los que yo podría hablar mucho, ¿cierto? Pero yo puedo resumirles como ese momento con una sensación y es como si alguien me hubiera atravesado el pecho con una espada, como de doble filo, y me la clavó acá y ya nadie podía sacar esa espada. O sea, era un daño irreparable, porque ¿cómo se repara la muerte? Ya había muerto, ¿cierto? Ya era algo que no se podía rehacer. Y nada ni nadie, creía yo, podía sacar ese dolor de allí. Entonces se completa el paquete de dolor, el paquete de dolor. Y la herida más grande de todas fue la orfandad. Sentir un corazón totalmente solo, huérfano, irreparable, un daño que nadie podía curar, que nadie podía reparar. Y yo agradezco tanto por la vida de mi familia, agradezco muchísimo por ellos porque ellos siempre estuvieron allí. A mí ese amor y ese cariño de mi mamá, de mi abuela, de mi tía, de mi hermano, nunca me faltó realmente. Ellos siempre estuvieron apoyándome, pero a pesar de ese apoyo y de ese cariño, mi corazón estaba totalmente huérfano, totalmente huérfano. Y yo empiezo a vivir un periodo muy complejo, de muchísima tristeza, de muchísima depresión, en el que yo no lloraba. No lloraba para nada. Así como dice el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecían mis huesos en mi gemir todo el día. Era un gemir
tan profundo, pero tan profundo, que no tenía lágrimas físicas. Yo mantenía como pasmada. Un día tengo un ataque de risa en mi casa. No sé qué, no recuerdo muy bien qué pasó, pero yo empiezo a reír y a reír y a reír de manera incontenible. Y yo reía y reía a carcajadas y reía y reía y reía. Entonces mi abuela me empieza a reprender, Andrea no más, pero yo no soy capaz de dejar de reír. Mi abuela, muy asustada, llama a mi mamá y como quien dice, haga algo con esta niña porque, o sea, algo tiene. Y yo reía y reía y reía, mi mamá llega, me dice, ya no más, y yo no puedo, no puedo, no puedo. Y yo me reía y me reía. Y mi mamá pues finalmente me lleva a la clínica, todo esto, me atienden los médicos y un médico general me pregunta qué ha pasado recientemente. Entonces yo le digo, no, pues mi papá murió. Entonces ese señor, ese médico le dice a mi mamá que yo necesito ir al psiquiatra con urgencia y que estoy muy mal. Todo por un ataque de risa. Finalmente pues yo empiezo mi proceso de psiquiatría muy rápido. En ese proceso me recetan muchas medicinas, muchos medicamentos psiquiátricos y yo empiezo a sentirme muy turbada en mi corazón, tomando muchas pastas, muchas cosas. Yo tomé todas las medicinas psiquiátricas, yo creo que existen, y mantenía muy como aletargada, ¿cierto? Como dormida, como con dificultad para concentrarme, para estudiar, era muy difícil. Y después de un tiempo, a la primera persona a la que yo le pude contar la verdad fue a una vecina, porque un día yo estaba llorando. Después del ataque de risa ya pude llorar. No sé, rara. Un día yo estaba en el apartamento y yo me puse a llorar en la cama, yo lloraba y lloraba, mi abuelita no estaba, yo estaba sola. Y, y en medio del llanto, a mí se me viene el rostro de una vecina. Y ella había estado en el entierro de mi papá. Entonces, cuando yo veo el rostro de mi vecina, yo digo, yo no voy a llorar más sola. Entonces fui, le toqué, pues entré y ella me vio muy mal. Y nos sentamos y ella me dijo, ¿usted está así por lo de su papá? Y yo le dije, sí, sí. Entonces me dijo, claro, es que es muy difícil. Entonces yo le dije, lo que pasa es que usted no sabe la verdad. Y esa fue la primera persona a la que yo le pude como decir como el dolor, porque durante el entierro todo el discurso fue, no, un accidente, una caída, un accidente, pero eso se manejó de una manera muy, ¿cómo decirlo? Como muy callada. Entonces yo puedo decirle a ella, finalmente ella me escucha, está muy sorprendida con todo lo que ha pasado, se va para su habitación y trae la Biblia. Y ahí en la sala abre la Biblia y me dice, hoy usted no lo entiende, pero este dolor va a tener un fruto, va a tener un fruto y usted va a ser sana de este dolor. Y me dice en sus palabras que todas las cosas en mi vida van a ser hechas nuevas, como dice la Escritura en 2 Corintios 5:17, que todo lo viejo va a pasar y que Él va a hacer todo nuevo. Yo pues no le entiendo muy bien lo que ella quiere decir, pero me gustó lo que me dijo y pude como llorar tranquila y pude estar un poco más tranquila.
finalmente me propone encontrarme con alguien que ella considera que es una persona sabia y que me puede ayudar en mi dolor. Y ese alguien era el pastor Luis Enrique. Nosotros organizamos una cita para vernos en este lugar. Les recuerdo que yo tenía 19 años, andaba en una locura terrible. Yo estuve 2 años y medio en el metal. Estaba muy mal relacionada, muy malas amistades. Pero yo accedo. Y yo vengo y recuerdo que cuando yo vine a ese lugar, mi espíritu estaba completamente doblado. Estaba como así. Cuando yo vine, yo traje dinero, porque yo estaba acostumbrada a pagar las citas con el psiquiatra. Y traje muy buen dinero, porque no sabía cuánto me iban a cobrar. Entonces yo estuve en consejería con el pastor Luis Enrique, pudimos hablar de muchas cosas. Y cuando salí, yo ya no sentía mi espíritu tan reclinado, tanto, sino que yo sentía como si hubiera subido unos 2 centímetros, como 1 o 2 centímetros, muy poquitico, pero yo sentí como la diferencia. Entonces yo pensé, como por lógica, si sigo haciendo esto, ¿qué va a pasar? Que mi espíritu ya se va como a enderezar, que ya no va a estar más reclinada. Y me gustó. Yo dije, no, esto me gustó, porque si yo sigo y sigo haciendo esto mucho, pues mi espíritu como que se va a enderezar otra vez. Y fue la primera vez que yo realmente me sentí aceptada por el Señor. ¿Cuáles eran las 5 heridas? Rechazo, abandono, separación, olvido y orfandad. Pero el Señor, para esas 5 heridas, trajo 5 cosas. La primera fue aceptación. O sea, en lugar de rechazo, Él trajo aceptación. Cuando yo salí de esa consejería, pues obviamente pregunté cuánto costaba, cuánto me iban a cobrar, porque era lo normal. Y Él me dijo, nada, porque esto es gratis. Es que por gracia. Y eso como así, yo gratis. O sea, yo traje este dinero y en serio no tengo que pagar nada. Vean, ustedes no saben lo que yo sentí. Eso me parecía tan increíble, como alguien me iba a prestar un servicio psicológico 2 horas y no me iba a cobrar nada. 2 horas. 2 horas y mi psiquiatra cobraba. Imagínense. Ay, no, pero los psiquiatras y los psicólogos del Señor son una bendición, los bendigo. Porque yo sé que aquí entre nosotros hay psiquiatras, y ahí tenemos que pagar también la cita, ¿sí? Porque es su trabajo. Pero a lo que yo me refiero es que yo quedé muy impactada que a mí el pastor Quique no me cobrara nada. Muy impactada. Y yo me fui feliz con la plata otra vez y yo gratis. Y aparte ya mi espíritu está como un poquitico subido y yo, no, Dios mío, hay algo aquí distinto, hay algo diferente. En Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y eso fue lo que yo sentí. O sea, una aceptación plena y total. Y en 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. La segunda herida fue abandono. Y el Señor me rescató de mi abandono. De esa condición de abandono, Él me rescató. Y me rescató de una manera de vivir muy vana y muy mala.
porque realmente yo no sé qué habría pasado con mi vida si yo hubiera seguido viviendo de esa manera, no lo sé. Yo comencé a ir a la célula con el pastor Luis Enrique, con Luisa Gómez, empecé a venir a las reuniones, a ser pastoreada por el pastor Julián, y el Señor se aseguró amor en mi casa, llenó a mi familia de un amor por mí impresionante, siempre lo han sentido. Bueno, les aclaro que yo soy la mimada de mi casa. A mí, toda mi familia me ama, una cosa increíble. Yo digo, no, Señor, tú les diste una cosa loca y todavía con la edad que tengo y me miman y me miman y me miman, impresionante. Y también el Señor se aseguró de tener personas sabias, estratégicas en este lugar para acompañarme en ese proceso, que también me miman y me miman y me miman todo el tiempo hasta hoy. Yo acepté al Señor Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Le dije que si era cierto, que Él era mi Padre, que Él mismo me lo tenía que mostrar, porque yo no quería un discurso, yo no quería una palabra bonita, yo quería un papá, porque ya no había forma de resucitar a mi papá. Entonces, que si todo lo que Él decía era cierto, que Él mismo tenía que mostrarme que era verdad, para yo poderlo creer y para yo poder vivir así. En esas células empecé a tener un tiempo muy bonito. Yo realmente mantengo muy agradecida por la vida de Luisa Gómez, de Quique, del pastor Julián, de Ángela, de todas las personas que el Señor tuvo ahí alrededor, porque fueron las personas que el Señor había dispuesto para mí, para ayudarme. Y en menos de 2 meses yo ya había botado toda mi música, todas las letras, todos los chécheres metaleros que tenía, yo los boté, todos los destruí, los quemé, los rompí. Y cambié totalmente mi manera de vestir, cambié todo. Yo fui, o sea, mi conversión fue así como la del apóstol Pablo, literal, de la noche a la mañana. Yo no tardé nada para tomar esas decisiones. Realmente las tomé muy rápido. Mi conversión fue muy rápida. ¿Por qué? Porque había sido rescatada de mi vana manera de vivir. En alguna ocasión, de esos primeros 2 años de caminar con el Señor, yo estoy en este lugar, en una administración, un domingo, y yo tengo una visión. Y en esa visión, el Señor me muestra el triple abrazo con el que Él me abrazó. Y en primer lugar, me regresa la película hasta ese momento en el 2005 donde ese hombre en los llanos me dijo, sígueme. Y yo seguía sus pisadas por esas calles pantanosas. Y cuando yo llegué a ese lugar y tuve mi primer estallido de llanto, y ese hombre me abraza, ya no es ese hombre, sino que es el Padre el que me está abrazando sin decir ni una sola palabra. Ese Padre, como juez, además, que me abrazó de una manera increíble y yo pude vivir ese estallido de llanto y ese dolor entre sus brazos. Y fue el primer abrazo que yo sentí, el abrazo del Padre. En esa misma visión, el Señor vuelve y me regresa a la película, como lo ha hecho tantas veces, incluso preparando esta palabra. Y yo veo el momento donde mi hermana me da la noticia y donde tengo mi segundo estallido de dolor. Y veo que el chico que entonces era mi novio, él viene corriendo como en esa angustia, como ¿qué le pasó? Y viene corriendo y aún sin saber como lo que había pasado, porque yo del llanto no podía ni hablar,
Él me sentó en su regazo, me recostó en su pecho y me abrazó y yo pude llorar y llorar con ese hombre y llorar y llorar y llorar y llorar como un bebé. Y en esa visión ya no es mi novio. Adivinen quién era. Jesús. Era Jesús, el que me había tomado como una bebé y me había abrazado de una manera increíble, increíble. Y la administración continúa, continúa, continúa y me regresa nuevamente la película El Señor al momento en el que yo acabo de leer la carta. Y en ese momento, recuerdan que les dije que había como un blackout, ¿cierto? O sea, yo perdí como la noción del tiempo y la verdad hasta hoy yo no recuerdo qué pasó. Y el Señor me regresa a ese momento donde yo no tengo conciencia de mí y Él me lleva a entender que es el abrazo del Espíritu Santo. Y por eso yo no tenía conciencia, porque el Señor me abrazó a través de su Espíritu y yo necesitaba como un momento distinto. Y ese fue el abrazo del Espíritu Santo, el momento que yo no recuerdo. Total que en esa administración, en este lugar, el Señor me confirma, me explica que Él me dio un abrazo triple. Y es impresionante porque yo no sé, o sea, yo no sé cómo explicarles, pero realmente esos abrazos nunca se han ido. O sea, Él lo hizo en una ocasión, en 3 momentos diferentes, pero en estos 16 años yo sigo sintiendo esos abrazos. Y en diferentes momentos difíciles de mi vida, Él me ha abrazado. Y no sé cómo explicarles, pero en ocasiones hasta puedo diferenciar quién es. En ocasiones puedo diferenciar si me abraza el Padre, o si es Jesús, o si es el Espíritu Santo, o si son los 3. Es muy raro. Esa parte sí se las debo porque yo no sé explicarla. Yo no sé explicarlo, pero yo lo siento hasta ahora. Y el abrazo del Padre es sempiterno, es un abrazo que no cambia. Cuando uno se siente abrazado de esa manera, es como que un abrazo como que permanece por el tiempo. Y que nada puede cambiar. O sea, las circunstancias pueden ser difíciles, pero el abrazo del Señor es el mismo. Es un abrazo de muchísimo amor. Es un abrazo en el que Él te dice, sin palabras, yo estoy acá. Sin palabras, yo te entiendo, acá estoy. Bueno, yo la verdad no sé muy bien cómo explicar ese abrazo. En ese momento, pues obviamente yo recibo sanidad de la herida de la separación, porque el Señor me une a Él. O sea, en lugar de separación, Él trae unión, Él trae comunión, Él trae ese abrazo, Él trae ese amor, ese cariño a mi vida. Y en esos 2 años pasa algo muy difícil en mi área sentimental. Porque en esos 2 años el Señor me instruye que deje a mi novio. No, horrible, horrible. El novio con el que yo había vivido tantas cosas, 4 años de noviazgo, yo lo amaba. Yo pensé que yo me iba a casar con ese hombre. Por eso cuando yo escucho a las niñas que van a la célula o algo y saben que ese es el consejo, yo digo, no, pobrecitas, eso es tan duro. Pero igual tienen que dejarlo. Es muy duro, pero si el Señor dice que lo dejen, es mejor que lo dejen. El Señor me dijo que dejara a mi novio y yo casi me muero, porque realmente yo sentía que lo quería muchísimo y yo pensé que yo me iba a casar con él realmente, él era un hombre cristiano.
Eh, bueno, pero finalmente lo dejé por amor. Porque cuando uno conoce un amor así como el del padre, no, uno ya no es capaz. O sea, yo puedo querer mucho a mi novio, pero es que ya no puedo. O sea, ya no puedo porque yo cómo le voy a hacer daño al que me está abrazando de esa manera, no puedo. No les voy a decir que fue un proceso fácil, porque no lo fue, pero yo lo dejé y solo por su gracia me mantuve en esa decisión. Y desde ese entonces yo no he tenido novio. Después de 2 años y medio en ese proceso, hay un retiro en Chinchiná con Chepito y el domingo en la noche hay una administración eh, muy bella. Y estamos en una atmósfera celestial, una cosa impresionante, y estamos cantando y adorando y adorando. Y yo empiezo a ver en visión unos pies que suben por unas escaleras. Y esa visión de los pies subiendo por las escaleras perdura unas 3 o 4 canciones. Y en algún momento de esa administración, la cámara como que se aleja un poquito y yo puedo ver a quién pertenecen los pies y son los pies de mi padre subiendo 10 pisos para lanzarse. Y yo empiezo en una agonía a gritarle, papá, no lo hagas, papá, por favor, por favor, por favor. Y empiezo a gritarle y a gritarle en el espíritu, en ese retiro, que no, que no, que no, suplicándole que no se lanzara, pero finalmente lo hace. Y cuando eso sucede, hay como una especie de blackout y yo puedo ver por primera vez, después de 2 años y 4 meses, al Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando yo lo veo, Él está totalmente destruido, está golpeado, está ensangrentado, está macerado, cortado, está reventado. Perdón. Y sumado a eso, él tiene un ataque epiléptico en la cruz. Y él está teniendo unos movimientos tónico-clónicos tan exagerados y tan, pero tan impresionantes, que yo vi como si él se fuera a caer de la cruz literalmente. Yo estaba muy familiarizada con la epilepsia, porque yo cuidé a mi abuelita 12 años con epilepsia. Y es posible que el Señor me haya mostrado esa imagen de esa manera porque yo la iba a comprender mejor. Y estoy en medio de esa visión por primera vez y el Señor me habla o me hace una paráfrasis de Juan 3:16 y Él me dice algo así, Él me dice, no solamente permití la muerte de tu padre, sino que de tal manera yo te amo a ti, que he dado también a mi Hijo unigénito, para que creas en Él y no te pierdas como tu Padre, sino para que tengas vida eterna. Y yo quedé en el shock del amor. Eso fue el impacto del amor, porque yo entendí que la muerte de mi papá había sido muchísimo, pero muchísimo más dolorosa para él que para mí. Y fue una noche preciosa, preciosa, preciosa. Al otro día abren un espacio para dar testimonio y yo
empiezo a sentir el corazón así que me salta, que se me va a salir por la boca, como habla, 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 pero tengo mucho miedo de exponerme en público. Y el Señor paso a paso, yo incluso recuerdo esa mañana porque yo tenía tanto temor, pero ese corazón estaba vibrando tanto que yo dije, no, tengo que hablar. Y pasaron 12 personas antes. Y mientras tanto yo avanzaba así como paso entre paso, acercándome. Total que yo llego a ese lugar, me pasan el micrófono y cuando yo tengo el micrófono en la mano y veo esa cantidad de gente, yo no sé cuántas personas había, pero eran muchas, yo veo esa cantidad de gente y me estallo a llorar y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y yo no soy capaz. Entonces se para alguien que incluso está acá, Valen Zapata. Se para ella, me trae un Kleenex, me dice, Andrés, si ya estás acá, adelante, adelante, no pierdas que ya te paraste, aparte porque pues, las niñas estuvieron siempre también muy pendientes de mí en la célula, bueno, el Señor me ha cubierto de amor increíble. Entonces, yo le agradezco, como que me hace caer en la cuenta que tengo que seguir adelante, entonces trato de calmarme y puedo contar por primera vez después de 2 años y 4 meses la verdad. Puedo contar lo que sucedió y yo siento realmente que en ese retiro el Señor a mí me liberó y me sanó de la 4ª herida, que fue el olvido, porque el Señor a través del abrazo me unió a Él. ¿Recuerdan? Separación y en su lugar vino unión. Y en lugar de olvido, Él se acordó de mí. Él se acordó de una niña huérfana, de una niña que no tenía papá. Y Él se aseguró de ser mi padre a partir de ese momento. Los tiempos de retiro son muy especiales. En otra ocasión, en otro retiro, el Señor me dio otra visión muy bella. A mí me habían hecho una cirugía. Bueno, de hecho fueron varias, pero la última cirugía fue la más larga y la más importante. Y en esa cirugía a mí me abrieron el ombligo. Y cuando cerraron, pues yo tengo ombligo nuevo. No es el ombligo de mi nacimiento, es el ombligo de Papá Dios. Él me hizo un ombligo nuevo. Entonces, yo pensaba, yo ahí sí tengo un ombligo distinto, pero bueno, yo no entendía muy bien el asunto del ombligo. Entonces, en otro retiro, el Señor me da otra visión y resulta que yo estoy acostada, estoy como en un césped y estoy como mirando hacia arriba y esta parte se abre, el ombligo se abre así como muy grande, muy grande. Y entonces yo estoy ahí, pero estoy tranquila, yo no estoy asustada. Y en ese retiro el Señor me muestra un hilo como de oro. Y yo estoy viendo ese hilo y yo, wow, viene. Y en la medida en que se acercaba, ese hilo era delgaditico arriba y él se empezaba a abrir y abrir y abrir y abrir y bajaba y bajaba y bajaba y yo como que wow, qué bonito. Esa fue una visión en otro retiro distinto. Y entonces ese hilo bajó y bajó y bajó y ¡prum! Se conectó acá. Y se conectó y se aseguró. Era un cordón de oro muy fino, muy brillante, muy bonito. Y el Señor me dijo, tú nunca olvides que yo tengo un cordón umbilical del cual nadie te va a poder zafar. Y la señal, o sea, como sello yo he puesto en ti un ombligo nuevo, porque esa es la señal de que yo te di un nacimiento totalmente nuevo, totalmente distinto a tu nacimiento natural. Y esa visión fue
No, fue maravillosa, porque a pesar de todas los errores, las debilidades que yo tengo hoy en día, ese cordón umbilical siempre está ahí, y he sido sacudida y he sido movida por muchas cosas, pero de ahí, es que de ahí, ¿quién lo zafa a uno? Nadie. Nadie, o sea, nadie lo puede zafar a uno de un cordón umbilical de oro que tiene con el corazón del Padre. No, no hay forma. Y fue una visión muy bonita. Bueno, de hecho, yo tengo muchas experiencias que podría comentar como en ese sentido. Pero lo que yo les puedo decir es que mi vida con el Señor ha sido la mejor aventura que yo he podido tener en toda mi vida. Yo realmente me siento una persona sana. Para los que me conocen, saben que yo soy muy alegre, a mí me encanta estar alegre, yo soy una persona sana, porque yo sé que yo ya tengo un padre, yo ya no soy huérfana, nadie tiene el derecho legal de llamarme huérfana, y eso solo lo hizo el Señor. Y en este momento, pues yo lo único que siento realmente es amor y es gratitud por Él, ¿cierto? Porque cuando uno se siente, uno, aceptado, dos, a ver los que están tomando nota, rescatado, tres, unido a Él, ¿cierto? Unido a Él a través de ese abrazo. Cuarto, recordado por Él. Y quinto, se siente hijo. No, ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Ya uno ya llegó donde siempre quiere estar. Y uno ya no quiere nunca irse de ese lugar de su corazón en el cual ha sido introducido. Y lo mucho que le pueda dar ahora al Señor, o si es que acaso uno le puede dar algo realmente, porque es demasiado poco, muy poco, es como nada comparado a lo que Él ya nos ha dado a nosotros. Después de eso, uno de verdad, uno ya no escatima nada, uno no escatima ni tiempo, ni esfuerzo, y más cuando el Señor a uno lo pone en el servicio, ya uno pierde la noción del tiempo, porque es que eso es natural, el servir se vuelve natural, el trabajar para su obra ya se vuelve natural, uno no calcula nada, uno no calcula nada, porque ¿qué va a calcular comparado a ese abrazo y comparado a ese amor? Nada. Es algo realmente muy bello. Y yo quiero terminar con dos últimos pensamientos. El primero, pues yo no sé si ustedes conocen el origen histórico del gesto del abrazo. Hay varias culturas que lo explican de diferentes maneras. Yo estuve ahí rastreando un poco el asunto, pero deliberadamente yo me quedo con una explicación que siento que viene del Padre para mí, y que si me la dio a mí es porque la quiere dar a su iglesia. Y es una que data del siglo XVI, de un tiempo más de la modernidad, en Francia. Y es un concepto que está asociado a las ceremonias de caballería. Porque abrazo era una voz muy común, muy usada en dichas ceremonias, en que el recién armado caballero recibía la accolade. Y la accolade en francés, ese término, esa expresión, era un gesto doble, que se componía, en primer lugar, de una suerte de espaldarazos, como unos golpecitos en la espalda, como la primera parte del abrazo. Una segunda parte, un beso en el carrillo izquierdo, que iba acompañado con las siguientes palabras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces eran como esas tres cosas: el espaldarazo, el beso y la palabra. Y con la accolade, con ese gesto,
eh, no solo se recibía al Nobel Caballero, sino que esos príncipes cristianos que lo estaban nombrando como nuevo caballero, lo recibían, lo sentían como aceptado, como bienvenido a ese cuerpo de caballería, como con ese cariño, con ese amor, lo aceptaban, pero ese Nobel Caballero tenía que responder a la accolade, a ese gesto. Él tenía que como responder en amor. Y cuando ese caballero respondía, él lo que estaba diciendo es: yo acepto todos los estatutos de este cuerpo de caballería y yo me sujeto a ellos de manera voluntaria. Por eso el caballero respondía con el otro brazo y había una suerte de abrazo, que es un origen histórico del gesto del abrazo. Era alguien inicia la accolade, alguien inicia el gesto, lo invita, pero esa segunda persona responde ese gesto y acepta y se sujeta a quien lo abrazó. Y cuando yo recibí el abrazo triple de mi padre, yo siento que me sujeté voluntariamente a sus estatutos y me sujeté a su palabra y me sujeté a su voluntad para mi vida. Y día a día, en medio de las muchas debilidades de mi corazón, yo lo único que le pido al Señor ahora es que me ayude a mantenerme firme y que me ayude a seguir respondiendo a ese gesto de abrazo y a esa manifestación de amor y de cariño que me dio. Así como respondían o como respondía ese Nobel Caballero a ese gesto de ese príncipe cristiano. Por eso, bueno, yo estoy realmente muy agradecida con el Señor por esta invitación. Yo no me esperaba compartir mi testimonio después de tantos años, pero pensaba en algo. Yo, Señor, si tú me permitiste tener tanto dolor, es porque tu iglesia también tiene mucho dolor. Yo pensaba en todos ustedes y yo decía: Dios mío, ¿cuáles son las heridas de tu pueblo? Corazones huérfanos, corazones abandonados, corazones solos, deprimidos, que creen que no hay esperanza. Y eso me daba como un poco de alivio y me quitaba un poco los nervios, porque yo sabía que el mensaje iba a llegar a personas que se sentían heridas con orfandad, o con separación, o con abandono. Y eso me dio como más paz, como tranquilidad, como ánimo para poder compartir en esta mañana. Y por eso mi sincera invitación es que cada uno de ustedes abrace su historia personal con el Señor, porque es la mejor historia que el Señor puede escribir en sus vidas, la suya. ¿Cómo va uno a desear la vida o el testimonio de otro? No, porque la mía propia es la que a mí me sirve, la que a mí me funciona, mediante la cual yo puedo florecer. Abracen su testimonio, porque es el mejor testimonio que ustedes puedan tener, el suyo. Es algo intransferible, es algo individual, es algo único, irrepetible, porque cada uno de nosotros tenemos una historia de amor muy distinta con el Padre. Y abracen su vida, no desprecien su vida, no la desprecien, porque el Señor puede hacer de 1000 pedacitos algo hermoso. Él toma todos esos pedacitos. Así haya alguien acá que tenga un corazón roto en 1000 pedazos, yo lo tuve. Y ya de eso no hay ni rastros. Yo tengo un corazón supremamente alegre
y me encanta vivir así y quiero hacer muchas, muchas más cosas y quiero seguir viviendo para la gloria de Dios. Claro, porque todavía estoy muy joven. Amén, amén. Aparte soltera, ¿no? Imagínense. O sea, yo quiero seguir viviendo esto para el Señor, porque ya para atrás ni para coger impulso. Ya no podemos volver atrás. El Señor es experto en tomar trizas, un corazón roto, hecho pedazos y hacer cosas maravillosas, hacer cosas muy, muy, muy bellas. Por eso asegúrense, o sea, iglesia, asegurémonos de tener huellas frescas del amor del Padre en nuestros corazones, porque realmente vale la pena. O sea, tener su presencia es muy, muy, muy valioso y realmente lo vale todo, lo vale todo. Y el segundo pensamiento con el que quería terminar es que, pues, bueno, yo disfruto mucho la poesía, disfruto mucho la lírica rítmica. Y bueno, yo tengo un blog que se llama encuentrosconelpadre.com. En caso de que alguien quiera leer mis textos, allí tengo muchos textos de mi autoría y mucho material que el Señor me ha venido regalando en estos años. Y pues en esta mañana yo quería como despedirme con uno de mis escritos. Bueno, este texto se llama Orfandad. Y dice así: si tu alma está llena de amargura y de maldad, y al mirarte al espejo solo aprecias fealdad, si con frecuencia te sientes en profunda soledad, es porque adentro estás lleno de tristeza y orfandad. Si en este mundo solo observas indiferencia y crueldad, y te cuesta ver a Dios como Padre de bondad, si al interior te falta convicción de la verdad, es porque te has atestado de dureza y frialdad. Si todo esto ha acontecido y tu vida ha consumido, haz un alto en tu camino, levanta un grito genuino. Haz que en un solo momento Dios escuche tu lamento, para que se lleve entero tu dolor y sufrimiento. Vamos, iglesia, alza tu voz, dulce doncella, haz que el Padre se levante con poder a abrazarte. Y si acaso no percibes al principio su canción, pídele ahora nuevamente puedas oír su invitación. Que tus palabras sean dichas con total sinceridad y tu clamor y gemido salgan con honestidad. No has venido a perder tu tiempo, sino a tu Padre encontrar. Por eso alaba, adora y canta. Solamente es un día, tan solo un domingo basta. Muchas gracias. Gloria al Señor. Cada uno tiene una propia visión del Padre, de acuerdo a lo que ha vivido, a lo que ha experimentado. Y como André lo acaba de declarar, pueden haber situaciones difíciles, poco más que lo que ella ha vivido, pero es esencial que todos nos encontremos con el Padre, todos. Pero no un encuentro de saber que Dios es Padre de una manera intelectual, como ella se lo decía al Señor. Si tú eres Padre, yo quiero conocerte. Yo quiero experimentar tu amor. Si tú eres mi Salvador, yo quiero saberlo. Y quiero vivirlo y disfrutarlo. Y si tú realmente habitas en nuestro corazón por tu Santo Espíritu, yo quiero que esto sea una realidad en mí. Entonces, amados, en esta mañana es necesario que cada uno revise cómo está su relación con Él. Tú no puedes amar a Dios si no eres un hijo de Él, una hija de Él. Y no puedes ser un hijo si Jesús no está primeramente en tu corazón. Si Jesús no ha venido como el dueño absoluto de tu corazón. Así que hay circunstancias difíciles, adversas, que el Señor ha permitido, pero a través de ellas abre hermosos espacios para que nos encontremos con Él. Si tu relación con Dios, el Padre, está suelta, eso explica por qué hay debilidades, porque hay otras cosas que te atraen más que el Señor,
porque eres un ser inconstante, porque en momentos estás muy pegado a Dios y otros momentos no tanto. Si tu relación con Dios no es profunda, eso explica por qué tienes tantos altibajos en tu caminar con Dios. Momentos de intensidad profundas, pero también seguido de grandes desiertos, donde incluso puede llegar a dudar de la existencia de Dios. Él no quiere eso con nosotros. Dios quiere sellarnos de tal manera que nosotros sintamos su cercanía permanentemente, su dulce y su gloriosa presencia. Y ya no es tiempo de seguir culpando a nuestros padres terrenales. Ya no es tiempo de seguirnos escudando en que mi papá me abandonó, en que no conocí a mi padre, en que mi padre nunca me sustentó, o que mi padre, aunque estuvo, fue un ser ausente. O si tú tuviste la fortuna de tener un excelente padre y una excelente madre terrenal, tampoco eso excusa que no conozcas a tu Padre Celestial. Así que es necesario que todos nos encontremos con el Padre y que todos percibamos en realidad ese dulce y sublime amor que Él siente por nosotros. Si tú has sido una persona inconstante en tu caminar con Dios, dile a Dios: yo necesito conocerte como mi Padre. Yo necesito conocerte como mi Señor y mi Salvador. Yo necesito conocerte como aquel que habita dentro de mí por el Espíritu Santo. Si tú eres una persona con luchas, con debilidades, con ira, con soberbia, con orgullo, con depresión, con pecados sexuales, te lo digo, no te has encontrado con el Padre. Porque una vez tú percibes el amor del Padre, entonces tu corazón se siente saciado, se siente pleno. Y tú no vas a querer traicionar este amor. No vas a querer herir este amor. ¿Por qué te hallas buscando el afecto de los hombres y por qué eres presa de la aceptación de los hombres? ¿Por qué buscas arrodillar miles y miles de hombres? ¿Y por qué buscas simplemente tener una cantidad de likes en tus redes? Porque estás herida, mujer. Porque estás buscando que alguien te reconozca y que miles te admiren. Pero cuando te sientes amada por el Padre, tú solamente necesitas un solo like. ¿Y sabes dónde te dieron ese gran like? En la cruz del Calvario. Él murió en la cruz por ti. Y allí está el pleno de tu aceptación. Allí está el total de la dignidad que como mujer necesitas. No tienes que estar arrodillando más hombres y pensando que los vas a manipular como quieres por tu belleza y por tu salamería femenina. No necesitas. Te vas a sentir tan amada, te vas a sentir tan aceptada, que ya vas a esperar el momento propicio de que Dios ponga ese hombre a tu lado, con el que vivirás la hermosa aventura de terminar juntos y disfrutar el camino hasta ese día. Querido hombre, si tú eres una persona que está buscando conquistar mujeres una y otra y la llevas a la cama, tú eres un hombre herido, estás herido y piensas que simplemente por los minutos o las horas de placer tu corazón va a estar saciado. Hay un solo lugar donde el corazón de un hombre se sacia y es la presencia de Dios. Y hoy el Padre está en casa y quiere abrazarte de tal manera que todas las heridas que tienes, las luchas que tienes, van a desaparecer si tan solo confías en Él y le entregas a Él tu corazón.